Señor. Vamos a orar y vamos a declarar en nuestra vida la gracia y la misericordia del Señor. Padre, recibe toda gloria, recibe toda honra. Tu pueblo reunido, Dios, en esta circunstancia, Señor, a través de las plataformas digitales, a través de estos espacios que tú has permitido que la iglesia use para poder llegar a más y más lugares y que tu palabra corra y sea glorificada, que nada la detenga, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Tu eterna bondad no tiene límites, Señor, y en el nombre de Jesús declaramos que en cada uno de nuestros pasos y en cada uno de los momentos y circunstancias que vivamos, Señor, tenemos la certeza de que tú nos guardas, nos bendices y nos proteges. Yo te pido en esta hora, Señor, que una vez más tu palabra por gracia se deje oír y que cada uno de nosotros pueda recibir de ti lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero que vengas conmigo. Hay un pasaje que se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Particularmente quiero que citemos y preparemos ese pasaje mientras comparto contigo el título del mensaje de este día, que tiene como propósito compartir dentro de la serie que hemos venido tratando durante las últimas semanas y que Dios nos regaló la oportunidad de compartir, y fue el fundamento de la fe. Una serie que nos ha bendecido de una manera muy, pero muy poderosa. A partir de la próxima semana tendremos una nueva serie que por supuesto va a edificar y va a bendecir nuestras vidas de manera poderosa y especial. La semana pasada estuvimos hablando de lo que fue ese momento de exaltación. Hace 15 días particularmente estuvimos hablando de lo que es la exaltación de Cristo, que tiene que ver justamente con la resurrección y la ascensión al cielo. Hoy vamos a terminar en lo que se refiere a esa exaltación de Cristo con lo que será su segunda venida. Una verdad, una de las más hermosas y más contundentes doctrinas que encontramos en la poderosa palabra del Señor, y que por supuesto hoy nos inspira y nos anima a saber que Él vuelve. Por eso el título del mensaje de este día es Esperanza para el porvenir, y también le he colocado un subtítulo y es Tesoros de la profecía. Así que quiero que en este momento usted abra su corazón y se disponga, porque por supuesto hablando del futuro, hablando del mañana, hablando del presente también, tenemos que darnos cuenta que sin lugar a dudas estamos enfrentando momentos de gran convulsión. En los últimos años nos hemos visto enfrentados a noticias, a grandes desafíos que por supuesto a muchas personas los han llenado de temor, algunos se han llenado de incertidumbre. Ya hemos visto cómo en los últimos tiempos se han agudizado las tempestades, las pestes. Hemos visto cómo se ha aumentado de una manera vertiginosa los movimientos telúricos, los sismos y los volcanes han erupcionado. Estamos viendo circunstancias que sin lugar a dudas a muchas personas las han llenado de temor y de ansiedad. De hecho, la escritura lo dice allí en el capítulo 60, en el versículo 2, el profeta Isaías declaró una palabra tremenda y él dice: tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad inundará las naciones. Pero también dice: pero confiad, el Señor dice que sobre nosotros amanecerá su gloria. Y eso por supuesto nos debe dar garantía de estabilidad y de victoria. Hablando de lo que se refiere a la profecía, y hoy quiero compartir brevemente, pero quiero que por favor prestes toda tu atención, porque quiero compartir lo que la Escritura enseña frente a los últimos tiempos. Para nadie es un secreto que estamos viviendo momentos, digamos, de angustia. En este preciso instante, ¿sabían ustedes que hay 2 huracanes que están golpeando el hemisferio occidental? En ese momento hay un huracán en el país de México, y también hay un huracán
en la costa este de los Estados Unidos. 2 huracanes al tiempo. El año pasado hubo 5 huracanes simultáneos en el océano Atlántico, algo casi nunca visto, y que por supuesto a los expertos en la meteorología se han dado a la tarea de decir que todo esto tiene que ver con el cambio climático, con lo que la Biblia dice que va a suceder en los últimos tiempos. La gente está angustiada, algunos están desesperados, pero yo quiero decirte de parte del Señor: no te preocupes. Lo que digan las noticias, lo que diga el mundo, lo que diga la ciencia, puede que sea aterrador, pero lo que dice la palabra para aquellos que hemos confiado y creído en Dios es suficientemente esperanzador y poderosamente alentador. Dice la Biblia allá en la carta segunda del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, cuando decía: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que, mi hermano, no se preocupe. Aunque la Biblia advierte y dice que en los últimos tiempos se van a agudizar una serie de situaciones y de circunstancias, lo cierto es que tú y yo no tenemos de qué preocuparnos. Tú y yo no tenemos de qué angustiarnos. Primero, porque el Señor cuida de nosotros. Y segundo, porque el propósito divino, la escatología bíblica, la profecía que tiene que ver con los últimos tiempos, advierte que sobre nosotros el Señor siempre aparecerá en gloria. Y una cosa poderosa y una esperanza gloriosa es que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Ahora, quiero que vayamos a la palabra, a esta palabra profética, dice la Biblia, segura, más segura que cualquier profecía de Nostradamus o cualquier vaticinio de Malaquías o cualquier profecía maya o cualquier otro argumento que advierta que se avecina el fin. Quiero que vayamos a la palabra, que por supuesto debe ser lo más importante para nosotros. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice así el texto: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice aquí el pasaje del versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Leer estos pasajes a algunas personas los llena de angustia. Muchas personas se sienten bastante atribulados cuando se trata de leer pasajes como los que acabamos de citar, y sin mencionar, por ejemplo, el capítulo 6 versículo 1 de Apocalipsis, que advierte que se abrirán sellos, y el primero de los sellos hace alusión al anticristo, y luego viene el hambre, y luego viene la peste, y luego viene la mortandad. Eso lo advierte la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, cuando le preguntaron ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo y qué señales habrá de tu venida? Yo quiero que veamos lo que por supuesto el Señor Jesucristo respondió ante esa inmensa pregunta y contundente inquietud de los discípulos. Dice Mateo capítulo 24 versículo 3: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo les dijo el Señor: mirad que nadie os engañe. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero dice aquí: mirad que no os turbéis. Dice: porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá pandemias, y habrá mortandad en la tierra, dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice, será principio de dolores. Además dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cuando usted lee este texto, que no es único, sino que si usted lo concatena con otros pasajes de la Escritura, como por ejemplo el capítulo 24 y 25 de Mateo, el Evangelio de Lucas en el capítulo 21 también hace inmensa referencia a lo que es la profecía de los últimos tiempos, sin ignorar lo que dijo el apóstol Pablo cuando le escribió su primera y la segunda carta a los tesalonicenses, lo que enseñó el mismo profeta Daniel, lo que advirtió el mismísimo Juan en lo que fue la revelación del Apocalipsis. Lo cierto es que, como lo decía al principio, y la profecía de Isaías 60 versículo 2 es contundente cuando advierte: tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad inundará a las naciones. Así que lo que está sucediendo no debiera sorprender a nadie, porque primero está escrito, y segundo, lo que importa es lo que el Señor le dice a aquellos que en él han confiado. Por eso el versículo 2 de Isaías 60 dice: pero sobre nosotros amanecerá el Señor, y sobre nosotros será vista su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no hay de qué preocuparse, que no hay de qué angustiarse, porque el Dios Todopoderoso cuida de nosotros. Así que echa de tu corazón la angustia, echa de tu alma el temor, echa de tu corazón la ansiedad, porque algunos quizá han visto las profecías del fin del mundo con mucha ansiedad. Otros simplemente las ven con escepticismo y advierten y dicen: no, el mundo no se acabará. El mundo se acaba para los que se mueren. Pero lo que dice la Escritura no es así. Lo que la Biblia dice es que llegará el día en que el mundo perecerá, para darle lugar, como dice la profecía, a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Mientras tanto, tenemos que sentir y tenemos que vivir lo que hoy el mundo advierte a través de noticias y a través de escritos. Pero hay dos cosas, yo leo en la palabra, que a mí particularmente como creyente, como iglesia de Cristo, nos debe animar. Son dos profecías. Las dos profecías, o las dos más grandes promesas que yo encuentro en la Escritura, tienen que ver con la presencia de Cristo en nuestras vidas. La primera de esas profecías, la primera de esas grandes promesas por la cual tú tienes que sentirte confiado y seguro, es que el Señor Jesucristo estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dijo Jesús en Mateo capítulo 28 versículo 20. En la parte final le dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa promesa te tiene que llenar de alegría. Esa seguridad te tiene que llenar el corazón de ánimo, de fuerza. ¿Sabes una cosa? Tú no estás solo. Dios cuida de ti. Él pelea por ti y Él prometió acompañarte. Dice: todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, la segunda promesa, además de la primera, que es la presencia permanente y constante del Señor en nuestra vida, la segunda promesa, la segunda profecía con la cual ustedes y yo tenemos que llenarnos de fe, se encuentra en Juan capítulo 14 versículos 2 y 3. Dice así la Biblia: el mismísimo Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero dijo él: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, y os preparare lugar, vendré otra vez. Gloria a Dios por esa promesa. Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo dijo que Él volvería por nosotros. Aunque en el mundo tengamos aflicciones, Él prometió acompañarnos, porque Él dijo: yo vencí al mundo. Y lo cierto es que Él un día volverá, tanto por ti como por mí, por aquellos que hemos rendido nuestro corazón y nuestra vida a Él. Así que, mi hermano, hoy con esta palabra
no quiero que en tu corazón haya angustia ni ansiedad. Hoy quiero que sientas el ánimo, la alegría, la expectativa, que las noticias y que los acontecimientos mundiales de los últimos tiempos no serán de ninguna manera sorpresa para aquellos que hemos confiado y creído en ese Dios grande, poderoso y sublime. El texto, ¿para qué la Biblia habla de todo eso? ¿Para asustar a los impíos? ¿Será que la Biblia habla de todo eso para llenar de temor y de terror el corazón de los hombres? No. Lo que la Biblia dice es, primero, para que a nosotros que somos los hijos de Dios, nuestro corazón se nos llene de alegría y de expectativa, de esperanza para el mañana y para el futuro. Pero también para que aquellos que hoy están alejados de Dios, que han ignorado a Dios, que le han visto de forma distante, que le han mirado de manera soslayada y de pronto a veces completamente ausentes, para que puedan venir al Señor y así puedan tener una vida llena de esperanza. Por eso el pasaje lo decía, el Señor no retarda su promesa, esa de volver por nosotros, como algunos ya han creído que es tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero que leas conmigo segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, es decir, su segunda venida, en la cual dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Mi hermano, lo que la palabra dice es que el Señor tiene para ti y para mí una promesa de eternidad, una promesa de gloria, una promesa de esperanza sublime. Ahora, la profecía que hace alusión a la segunda venida de Cristo está ampliamente difundida en las Escrituras. Y nosotros como creyentes tenemos que tenerlas presentes. Tenemos que acordarnos no solamente de su primera venida y de su propósito redentor, sino que tenemos que tener presente el que Él vuelve por la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo estableció la cena del Señor como uno de los más hermosos mandamientos, el apóstol Pablo, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, decía cuál era el propósito y cuál es el propósito de la cena del Señor. Dice, cuando participamos del pan y de la copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él vuelva. Así que, mi hermano, hoy quiero decirte y quiero recordarte, no te preocupes, Jesucristo volverá. La iglesia de Cristo no está esperando el fin del mundo. La iglesia de Cristo no está esperando los terremotos, los maremotos, los tsunamis y las angustias. La iglesia de Cristo está esperando la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa verdad debe llenar el corazón de alegría, de esperanza, pero también esa verdad debe inspirarnos y motivarnos a compartir el evangelio con todos aquellos que hoy viven lejos del Señor. Ahora, hablemos de la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros estudiamos proféticamente hablando, escatológicamente hablando, la segunda venida de Cristo, tenemos que darnos cuenta que la segunda venida de Cristo tiene dos grandes momentos. El primero de ellos es cuando Cristo venga por la iglesia. El segundo de ellos es cuando Cristo venga con la iglesia. Entre uno y otro momento, la escritura y la profecía dice que transcurrirán 7 años. Vamos a hablar de eso que la Biblia dice que es el momento en el que Cristo viene por la iglesia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Quiero que leas conmigo este pasaje que es extraordinariamente contundente y que advierte que el Señor Jesucristo cumplirá esa profecía cuando Él dijo: vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira lo que dijo Pablo
cuando le escribió a los tesalonicenses. Versículo 13 del capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjate que esas palabras no fueron para angustiar a nadie. Esas palabras no fueron para llenar de terror y de temor a la gente, sino para que nos alentáramos con expectativa y nos llenáramos de confianza. Lo que se avecina para la tierra no es nada fácil. Lo que se avecina para el globo terráqueo cada día será más agudo y mucho más fuerte y contundente. Pero la profecía dice que esa gran hora de la prueba que le vendrá al mundo entero será para probar a los moradores de la tierra. Ustedes y yo no somos moradores de esta tierra. Esta tierra no es nuestra ciudadanía. Acuérdense que nosotros somos ciudadanos del cielo. Dice el texto de Isaías 57 versículo 1: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda. Dice que de delante de la aflicción será quitado el justo. Cuando hablamos de arrebatamiento, es una palabra que en el idioma griego en el que Pablo escribió la revelación de ese arrebatamiento es la palabra griega arpaxo, que significa tomar por la fuerza. Cristo vendrá a la tierra y tomará a la iglesia, y esa esperanza de la bienaventurada gloria que le avecina y le espera a la iglesia es que Él vendrá. ¿Para qué? Para quitarnos de la hora de la prueba, como lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, cuando dijo, por cuanto tú has guardado mi palabra, pues yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, ¿cómo sucederá ese arrebatamiento? El texto que acabamos de citar nos lo enseña. Primero sucederá algo, y es la resurrección de los muertos en Cristo. Lo segundo será la transformación de los vivos. El apóstol Pablo dijo, los muertos en Cristo, cuando Cristo venga en gloria por la iglesia, ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida de Jesús, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahora, esa resurrección a la cual hace referencia la palabra tiene que ver justamente con la resurrección de los muertos en Cristo. No se levantarán todos los muertos al mismo tiempo. La profecía dice que se levantarán, que resucitarán los muertos en Cristo. Quiere decir que no todos los muertos se van a levantar. Aunque todos resucitarán, no todos resucitarán en el mismo instante. Daniel capítulo 12 versículo 2 dice, los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Unos serán levantados para vida eterna, pero otros serán levantados para vergüenza y confusión perpetua. Pero los primeros tienen que ver con los nacidos de nuevo, los que murieron en Cristo. Dice, resucitaremos para vida eterna. Ahora, ¿cómo será esa transformación de la materia, del cuerpo inerte y muerto? Pues por supuesto, el apóstol Pablo luego lo amplió en la revelación que se encuentra en la primera carta a los Corintios capítulo 15, en el versículo 51, cuando dijo, he aquí os digo un misterio. Es un misterio, ¿eh? No pretenda usted comprender con exactitud eso. Lo que dice el texto es, he aquí os digo un misterio. Y ese misterio, ¿a qué se refiere? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta.
Y le advierte nuevamente: los muertos resucitarán primero, los muertos en Cristo. Dice: y luego nosotros, los que vivamos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El arrebatamiento es el glorioso evento que todos debemos esperar con anhelo. ¿Por qué? Porque es el momento en que entraremos a la última etapa de la salvación, que es la glorificación de entre los muertos. Si usted quiere saber un poco más de la resurrección, ¿cómo será ese proceso de resurrección? Pues usted debe darse cuenta que la palabra del Señor dice, entre otras cosas quiero aclarar, hasta este día, hasta este momento, solo una persona se ha levantado en resurrección de entre los muertos, y se llama Jesucristo. Nadie más ha resucitado. Pastor, pero en el Antiguo Testamento no hubo unos que volvieron a la vida. Sí, volvieron a la vida. En el Nuevo Pacto hubo otros que se levantaron de los sepulcros, pero ¿sabes qué pasó con ellos? Volvieron a morir. ¿Qué es resurrección? Es levantarse de entre los muertos para que la muerte nunca más tenga potestad en nuestro cuerpo. Y esa profecía dice: la resurrección será en orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego al final, cuando entregue el reino al Padre, cuando haya pasado el periodo milenial. Eso usted lo puede encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 20 hasta el versículo 26. La glorificación de los vivos implica también que lo mortal se vestirá de inmortalidad. Y ese proceso, esa esperanza, significa que estaremos con el Señor siempre. Él no nos dejó huérfanos, nos envió al Espíritu Santo, pero tampoco nos dejará en esta tierra. Porque si las profecías que hacían alusión a la primera venida de Cristo se cumplieron con asombrosa precisión, pues las profecías que se refieren también a la segunda venida de Cristo se cumplirán con asombrosa precisión. Cristo viene por la iglesia. A eso se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, 7 años más tarde, después que pase la semana número 70 de la profecía de Daniel, esa que se encuentra en Daniel 9, del 24 al 27, después que pasen esos 7 años, esa semana llamada la semana del Shabbatón, esa semana, después que haya concluido, el Señor Jesucristo volverá a la tierra. La primera vez, cuando vino por la iglesia, no todo ojo lo verá, pero la segunda vez de su segunda venida, cuando venga en gloria, mira cómo dice la Escritura que será ese glorioso momento. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Ese es nuestro Señor Jesucristo, dice. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vean lo que dice el versículo 14, Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son esos ejércitos? Usted podrá suponer que son los ángeles. Pero realmente, y de acuerdo con el contexto, si usted leyó unos primeros versículos de Apocalipsis 19, se da cuenta que quien se vistió de lino fino, limpio y resplandeciente fue la iglesia. De modo que cuando Cristo vuelva a la tierra, Él volverá con la iglesia. Y dice, en ese momento de su boca saldrá una espada aguda. Eso no quiere decir que Jesús tiene una espada en la boca. No, lo que está diciendo es la contundencia de sus palabras será tan fuerte como para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, la profecía de la segunda venida de Cristo está tan sustentada en la palabra que debe ser nuestra inspiración, nuestra alegría y nuestro gozo constante. Quiero que veamos algunos textos de la Escritura que hacen alusión a esa segunda venida de Cristo visible. La primera vez Jesús vino a la tierra de una manera humilde. Ustedes todos saben, se ubicó en la pequeña ciudad Belén de Judea, la más pequeña de todas las ciudades de Israel. Se posó en un lugar porque no había un espacio en el mesón. Le tocó quedarse en un pesebre. Vino montado sobre un pollino de asna para entrar a la ciudad real. Pero esa fue la primera vez. La segunda vez, cuando Él venga de manera visible a la tierra, será tan glorioso que mira lo que dice la Biblia, cómo será. Será un regreso en gloria. Mateo 24, versículo 27 dice: como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no será algo escondido, será como el relámpago en la noche. Mateo 24, versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Por eso quiero que sepas, querido hermano, no importa si el mundo un día te desanimó, no importa si el mundo un día te minimizó, te ridiculizó, te soslayó y te puso a un lado. Llegará el día que el Señor, como en este caso, te exhibirá en gloria, te levantará en poder y te restaurará en victoria, porque Dios nunca permitirá que ninguno de sus hijos sea avergonzado. Por eso tú que estás viviendo un tiempo de aflicción y de dolor, quiero invitarte a que hoy te llenes de fe, porque así como un día la humillación fue pública, la gloria y la exaltación también lo será. Segundo, dice que todo ojo lo verá. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene en las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y él dice: yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y esto también me inspira y me anima, porque sabes una cosa: el Señor te exhibirá y te honrará delante de los hombres. Él no permitirá que tu bendición sea escondida, y Él no dejará que tus anhelos y propósitos se queden escondidos, porque Él siempre te restaurará. Cristo, dije, vendrá con su iglesia, la esposa. Por eso dice el texto de 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, que Él no viene solo, Él viene con todos sus santos, la iglesia. Y Judas en el versículo 14 dice: de eso también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Eso es lo que sucederá cuando el Señor venga en gloria. Lo cuarto que encuentro en la profecía bíblica de su segunda venida, que ya dije que es visible, que todo ojo lo verá, que será en gloria, que estará acompañado de la iglesia, también sucederá algo, y es que Él se posará en el valle, o mejor, en el monte de los olivos. Vea conmigo Zacarías capítulo 14 versículo 4. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hasta el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Me gusta esto porque dice la escritura que Jesús descenderá
sus pies tocarán la tierra. ¿Y a dónde llegará Jesús? La palabra y la profecía dice que Jesús tocará el valle, el monte de los olivos. En el monte de los olivos está ubicado lo que se conoce bíblicamente como el huerto del Getsemaní. Y cuando yo estaba estudiando esto, el Espíritu Santo me hablaba y me decía: en ese justo lugar donde hubo dolor, donde hubo angustia, donde Jesús dijo y expresó, mi alma está angustiada hasta la muerte, y cuyo sudor, dice, era como gruesas gotas de sangre. En ese mismo lugar, en el huerto de Getsemaní, en ese mismo lugar, el Señor Jesucristo vendrá y colocará sus pies. Tan poderoso será aquello que el valle se partirá en dos. Y esto me advierte y me dice a mí que en el lugar del dolor, en el lugar de la derrota, en el lugar del fracaso aparente, en el lugar de la humillación, allí en ese justo lugar Dios te va a honrar, Dios te va a exaltar, y Dios va a mostrar con su gloria la contundencia de su poder y de su fuerza. Otra cosa que hará Jesús en su segunda venida es que Él deshará todos los reinos humanos para establecer en esta tierra el reino milenial, 1000 años, que serán los 1000 años más gloriosos que la humanidad haya experimentado jamás. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, mira lo que dice que Jesús hará cuando Él vuelva. Entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Será tan poderosa la presencia del Señor en la tierra que el anticristo, el falso profeta, que serán instrumentos del mismísimo diablo, que aparecerán, según lo que dice la profecía en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 hace advertencia de ese reino humano diabólico que será el reino del anticristo y del falso profeta. Pero dice la palabra del Señor que cuando Cristo vuelva, que será en gloria, como dice Mateo 25:31, con todos sus ángeles, entonces dice, Él se sentará en su trono de gloria. Quiere decir que Jesús vendrá a la tierra a deshacer todo gobierno humano, a quebrantar todo imperio y poderío terrenal, para establecer su reino de gloria y de poder. El capítulo 1 del libro de Lucas, en el versículo 32, dice que Jesucristo sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo, dice así, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Hasta ahora Jesús no ha reinado literalmente en la tierra, no lo ha hecho. Ha reinado en el corazón de los creyentes, ha reinado en el corazón de la iglesia, su esposa, su novia actual, la que luego será su esposa. Pero llegará el día en que Jesús reinará en esta tierra. Todo humano, todo ser terrenal, todo poder de la tierra tendrá que rendirse ante la grandeza y el poder de su nombre. Dice el Salmo 72, versículo 11: todos los reyes se postrarán delante de Él y todas las naciones le servirán. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 dice: ¿quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Él reinará en todos los reinos de esta tierra, suprimirá gobiernos terrenales. Estas potencias y estas supernaciones que han gobernado la tierra, los imperios, el imperio romano, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, el imperio de los Estados Unidos, el imperio de la China, el imperio de la OTAN, cualquiera de estos imperios tendrá que ser reducido ante la autoridad gloriosa del nombre de Jesucristo. Zacarías capítulo 9, versículo 10 dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y dice aquí: y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Es un gobierno que la Biblia llama el gobierno milenial. Si quieres saber cómo será ese gobierno, ve conmigo al libro del profeta Isaías, en el capítulo 11,
Los primeros versículos hacen alusión a cómo será ese glorioso reino y gobierno terrenal de Cristo en la tierra. Mis queridos hermanos, con todo esto, lo que quiero que en tu corazón quede sembrado es, primero, la esperanza de que el Señor Jesucristo volverá, que Él no te dejará abandonado ni a merced de los gobiernos, donde Jesús dijo: en el mundo los grandes querrán enseñorearse sobre los débiles, los poderosos tendrán y querrán ejercer dominio y potestad sobre las naciones. El Señor Jesucristo te guardará y cuidará de ti hoy y todos los días de tu vida, pero también que tu corazón se llene de esperanza, porque Él volverá por ti y por mí. Primero, vendrá por nosotros, y segundo, vendrá con nosotros, dice la Escritura, a establecer su reino en la tierra. ¿Sabes una cosa? ¿Qué hace la iglesia hoy en día? ¿Qué debe hacer la iglesia hoy en día? Algunos han supuesto que como iglesia nosotros tenemos que ocupar los altos cargos del poder en esa tierra. Algunos han pretendido y han dejado el predicar las almas, en evangelizar a las naciones para ocupar cargos de alta dignidad en los gobiernos y en las naciones de la tierra. Yo quiero que sepan una cosa: yo leo la Escritura y la palabra del Señor me invita no a que nosotros procuremos el reino de los hombres. El Señor Jesucristo un día, en esa gran tentación que se encuentra en Lucas, el mismísimo diablo le ofreció los reinos de esta tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabes una cosa? El diablo es el que gobierna hoy en la tierra, en el sentido del gobierno. ¿Por qué? Porque la Biblia le dice que él es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, y es el príncipe de la potestad del aire. El diablo tiene una autoridad, como lo explicaba el apóstol Hernán Barrera la semana pasada, que el mismísimo Adán le entregó en el huerto del Edén, pero que ahora nosotros como iglesia tenemos que arrebatarle para que en nosotros la gloria y el poder de Dios se manifieste. ¿Sabes algo? ¿Qué es más importante? ¿Que un cristiano ocupe un alto cargo en el gobierno o que nosotros prediquemos el evangelio del reino? Porque inevitablemente la iglesia de Jesucristo un día reinará en esta tierra. Ese debe ser hoy nuestro propósito: establecer el reino de Dios en los corazones de la gente, hablarle a los que hoy están lejos que hay un Cristo que les ama y hay un Cristo que les levanta con victoria. Mientras tanto, sí, que como iglesia tenemos la responsabilidad de ser luz de esta tierra y sal de este mundo, y tenemos la autoridad. Cuando te trate de votar, vota por alguien que sea el que más se parezca a los principios bíblicos, pero no pretendas que llegue un presidente a cambiar la historia de una nación, cuando quien va a cambiar la historia de una nación y de todas las naciones será únicamente el mismísimo Señor Jesucristo. Así que llénate de esperanza y llénate en el enfoque correcto de que Cristo vendrá por su iglesia. Mientras tanto, la tarea nuestra es guardarnos para Dios, enseñar nuestro corazón a que se rinda al propósito divino, a ganar a otros para Cristo, a invitar a las personas que vengan a rendirse a Jesús y a predicar el evangelio, a ganar a los que hoy están lejos, a acercarlos para que vengan a Cristo. Y también a que guardemos nuestro corazón, como dijo Tito. Y quiero que por favor nos ayuden con la melodía. Vamos a orar. Tito capítulo 2, versículo 11. Quiero que por favor leas este texto con mucho detenimiento. Tito capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mi hermano, ten esperanza, ten confianza. El Dios eterno, todopoderoso, te ama y cuida de ti. Él te sostendrá, te levantará. Mientras estés en esta tierra, recuerda la promesa que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Y lo segundo, ten presente que Él vuelve. No hagas de esta tierra tu residencia permanente. Tu residencia permanente no es este mundo. Porque acuérdate que el mundo y sus deseos pasan. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, dijo Pablo, esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos para Él y rindamos nuestra vida para que Él se pueda glorificar. Conviértete en el instrumento para ganar a otros para Cristo. ¿Sabes que Jesús vendrá por la iglesia? Y la pregunta que te hago, ¿qué crees tú que es la iglesia? ¿Supones que la iglesia es el lugar donde la gente se congrega? La iglesia no es el auditorio donde nos congregamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que Él ha rescatado de esa vana manera de vivir a través de su sangre preciosa. A partir de la próxima semana vamos a estar hablando de la iglesia. El Señor ha inquietado a nuestro pastor para que hablemos de esto. Y yo estoy seguro que será un tiempo para que entendamos quién es la iglesia. ¿Qué significa esa palabra iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la responsabilidad? El Señor Jesucristo dijo que Él edificaría su iglesia sobre el fundamento de la fe que es Cristo, y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Así que te invito para que la próxima semana vengas y junto a nosotros estudiemos esta importante verdad, porque Él no vendrá por personas aisladas. Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por su cuerpo. Y por eso tú tienes que ser parte de la iglesia. No te quedes detrás de la pantalla de manera constante y permanente. No te quedes en la distancia de un clic o de la distracción de un WhatsApp. Porque puede que estés viendo el mensaje y el servicio, pero entró un mensaje de WhatsApp. Y simplemente, ¿qué va a pasar? Te vas y te olvidas que estabas. Ay, tengo que seguir. El pastor Elio estaba predicando. ¿Sabes una cosa? Conságrate. Concéntrate para Dios, para que Dios haga en ti y a través de ti todo lo que ha prometido. Vamos a orar. Padre Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza de vida eterna. Gracias por la gloriosa y poderosa esperanza de que un día vendrás por nosotros. Señor, quiero bendecir a cada uno de los que hoy, Señor, tú has traído a esta transmisión. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que ninguna fuerza de las tinieblas podrá prevalecer. No hay huracán, no hay tempestad, no hay pandemia, no hay crisis económica, no hay conflicto que pueda prevalecer ante el propósito eterno que tú tienes para con todos aquellos que nos hemos rendido a ti. Te entrego nuestro corazón. Dile: Dios, te entrego mi vida y mi alma. Te entrego mi vida y mi familia, lo que soy y lo que tengo. Quiero vivir solo para ti. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por NGC en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, Señor. Gracias por esta antorcha que tú has levantado para que otros que están en tinieblas puedan venir a caminar contigo un camino de victoria y de fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Quiero que allí donde estás digas conmigo: Cristo viene. Esa verdad que no se te olvide, que nos debe inspirar a creer, a confiar y también a predicar. Te invito para que nos volver a reunir el próximo domingo a las 9:30 de la mañana, a las 12 del día. Ven con nosotros este miércoles. Te esperamos en nuestro servicio de oración aquí a las 6 de la tarde. Que tengas una poderosa semana, que tengas un tiempo de gloria. Recuerda que Dios cuida de ti. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.